México es un país muy rico en cultura, diversidad, biodiversidad, gastronomía, historia, música, literatura y muchas otras cosas que nos hacen sentir orgullosos de este bello país. Como para poder englobar cada una de las razones por las que uno se puede sentir orgulloso de su país, el cual ha pasado a través de tantas adversidades, crisis y demás tragedias que han acontecido desde el origen de nuestra querida nación. Pero no estamos aquí para hablar de eso. Aquí resaltaremos algunas de las muchas cualidades que México posee y explicaremos por qué estas son algunas de las varias características que nos hacen sentir orgullosos y nos ayudan a identificarnos con nuestra patria. Orgullosamente puedo decir que México es considerado el cuarto lugar en flora en el mundo, con 26.000 diferentes especies. México es el cuarto lugar en el mundo en total de especies. 2.500 especies están protegidas por la legislación mexicana, considerando el segundo país en el mundo en ecosistemas. De esta manera, México queda en uno de los principales países megadiversos, y fue así porque además de ya todos los datos mencionados, tiene un 70% de la diversidad mundial de especies. México alberga cerca del 10% de las especies registradas en el mundo, gran parte endémicas, con alrededor de 200.000 especies diferentes, siendo al menos el 10 a 12% de la biodiversidad mundial. En México existe una aproximada de 500 especies de importancia pesquera, 600 especies que se utilizan para la reforestación, 4.000 especies que tienen propiedades medicinales, cientos de especies exóticas, 2.500 especies que se encuentran protegidas por nuestra legislación. México es rico en territorio, considerando áreas naturales protegidas. En estas están incluidas 34 reservas biosferas, ecosistemas inalterados, 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para la protección de flora y fauna, 4 áreas para la protección de natura, 17 santuarios, rica en diversidad de especies. Los lugares obtenidos en plantas y especies son los siguientes. Quinto lugar en especies de plantas. Cuarto lugar en anfibios. Segundo lugar en mamíferos. Primer lugar en reptiles. En total existen 108.000 especies descritas en el país detectadas, es decir, que podría haber millones que habitan en nuestros suelos, aguas y otros sitios escondidos. Las especies que se han descrito son 864 especies de reptiles, 528 especies de mamíferos, 361 especies de anfibios, 1.800 especies de mariposas. Nuestro país tiene un alto índice de especies en la flora, como 23.000 especies de angiospermas, 40% endémicas, 850 especies de la familia de las cactáceas, 84% endémicas, 920 especies de orquídeas, 48% endémicas, 48 especies de pinos, 43% endémicas. El Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad, SNIB, cuentan con la información de 6.1 millón de registros curatoriales, y de acuerdo con esta información, los biomas con especies, sin incluir peces, son selvas, perinofolias, subperinofolias, bosques de coníferas y encinos, y los matorrales xerófilos, aunque los bosques mesófilos de montaña son los que tienen mayor número de especies. Podemos encontrar en un territorio mexicano casi todos los biomas existentes en el mundo, desde selvas cálido-húmedas, bosques templados y bosques mesófilos de montaña, hasta los variados matorrales xerófilos, pastizales, arborea de las montañas y vegetación alofilia y gipsofilia. Se ha llegado a considerar que los pastizales gipsofilios son exclusivos de nuestro país. Los biomas acuáticos, en los que existe una gran variedad, se encuentran los bosques y selvas de galería, popales, tulares y muchos más, pues en ellos existen ecosistemas únicos, tanto por su composición biológica como por su grado de endemismo. Pero en los ecosistemas marinos, influencia salada, se pueden encontrar grandes áreas como manglares, lagunas costeras, estuarios, comunidades, pastos marinos y arrecifes corales. Estos últimos son notorios en el Golfo de México y Banco de Campeche. Son considerados dentro de los más diversos del continente y los cuales forman la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, después de la Gran Barrera Australiana. La parte importante a mencionar sobre toda esta gran variedad de naturaleza es que brindan una serie de servicios ambientales importantes, además de ser proveedores de alimentos y materias primas para el desarrollo de la sociedad, los cuales son captación y purificación de agua que tomamos, conservación y formación del suelo,
del cual obtenemos muchos de nuestros alimentos, captación del excesivo carbono, control de inundaciones, protección de zonas costeras, etc. México, además de tener este tesoro tan importante, también lo cuida de la siguiente manera, protegiéndolas mediante el Sistema Federal de Áreas Naturales Protegidas, ANP, abarcando más de 25 millones de hectáreas, 12.96% del territorio nacional, pagando por servicios ambientales, PSA, cubriendo 3 millones de hectáreas, operando más de 12.000 unidades de conservación y manejo de vida silvestre, UMA, que cubren alrededor de 34 millones de hectáreas, 19.3% del territorio nacional, con programas comunitarios de silvicultura sostenible, certificación de bosques y de plantación, con actividades de reforestación, con estrategias nacionales sobre biodiversidad, conservación vegetal, especies invasoras, islas, etc. También nos llamamos mexicanos por una razón, porque cientos de personas dieron sus vidas para poder identificarnos de esa manera, desde las antiguas civilizaciones que habitaron y fundaron nuestro territorio, como los olmecas, que fue la primera cultura en habitar el territorio. Esta comenzó antes del año 1000 a.C. También están los mayas, que habitaron las zonas del sur y parte de Centroamérica, constructores de grandes ciudades que desafortunadamente han desaparecido con el tiempo, a excepción de algunas, como Chichén Itzá. Y de igual manera están los aztecas, que fundaron las bases de nuestra capital y fueron la inspiración para el nombre de nuestra nación. Después de que los españoles llegaran para conquistar nuestras tierras y reclamar el territorio como suyo, durante casi 300 años fuimos gobernados por ellos y por la corona española, la cual retiró mucha de la cultura, religión y costumbres que habían en el territorio en ese momento, y en su lugar nos instruyeron sus costumbres y su religión. No fue hasta 1810, durante el movimiento armado conocido como la Independencia de México, en el cual los habitantes se opusieron a la corona española y decidieron independizarse de esta, proclamando así el territorio como suyo. Esto se logró gracias a que cientos de personas dieron su vida por su país y porque se cansaron de las injusticias que sufrían. Después de 11 años de guerra, el país al fin se separó de la corona española y se proclamó como una nación independiente. Desgraciadamente, las invasiones e intentos de conquistar el país no acabaron ahí. Varias veces el país fue invadido con intereses económicos, territoriales, e incluso se intentó gobernarlo otra vez por varias naciones, pero se mantuvieron fuertes e incluso lograron derrotar al ejército más poderoso del mundo en ese momento. Desafortunadamente no todo puede ser color de rosas, ya que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio original, y luego sucedió otra guerra, una que se liberó entre mexicanos, para derrotar de la tiranía a alguien, un mexicano que regía sobre el país. La historia de México está llena de victorias y tragedias, pero sigue siendo la historia de nuestro país y debemos estar orgullosos de haber podido superar las adversidades que padeció el país para poder llegar a llamarse México. A su arribo a América en 1942, Cristóbal Colón creyó llegar a una isla en la India, por lo que comenzó a llamar a los nativos indios, palabra que deriva de indígenas, bautizando a todos los pobladores de los territorios que terminarían conformando México. Dichos pueblos han formado parte de los naciones ricos, tales como la independencia de los mexicanos a lo largo de la historia. Actualmente en México existen unas 56 etnias distintas, pero la diversidad étnica conlleva también a que se hablen 60 lenguas indígenas diferentes, las cuales derivan de 5 grandes grupos lingüísticos, aunque una veintena de esas lenguas están en extinción, ya que los pobladores que las hablan han disminuido constantemente en los últimos años. Una de las fuentes más recientes sobre los datos demográficos de los pobladores indígenas en la región es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, el cual indicó que en la actualidad habitan unos 8.381.314 indígenas, aunque hay otras entidades que dicen que la cifra asciende a más de 12 millones. Algunas de las etnias de México son Nahua, Masaya, Zapoteco, Mixteco, Otomí, Totonaca, Tzotzil, Tetzaltl, Mazahua, Mazateco, Huasteco, Chol y Puerpeco. Muchas son las costumbres que caracterizan a México,
y que nos dan reconocimiento a nivel internacional, cada una con su propio significado y origen, importancia en la vida personal e incluso la trascendencia en tu persona. ¿Alguna vez has celebrado el Día de Muertos? ¿Has festejado el Día de la Independencia con tal emoción que gritas ¡Viva México! A todo pulmón? Cada 24 de diciembre festejas la Nochebuena quemando fuegos artificiales a medianoche. ¿Comes rosca de Reyes el 6 de enero esperando no sacar al niño Jesús? Si es así, ¡felicidades! Eres mexicano. El conjunto de estas acciones conforman las costumbres por las cuales se caracteriza México. Costumbres con las que crecimos y pasaremos de generación a generación, mientras el sentido de nacionalismo se encarga de fortalecer estas costumbres. Claro, todas tuvieron un origen y han ido evolucionando a través de la historia para formar la costumbre que conocemos el día de hoy. Empecemos hablando del Día de la Independencia Mexicana. Como ya sabrán, México inició su independencia de España la mañana del 16 de septiembre de 1810, y desde entonces se ha convertido en una de las fechas más importantes en la historia de cualquier mexicano. El Día de la Independencia por lo general se celebra cocinando platillos típicos mexicanos, como lo es el pozole, las tostadas, la pancita, las enchiladas, los tacos e incluso el tequila, para después dar el grito de independencia evocando el grito de la parroquia de Dolores dado por Miguel Hidalgo y Costilla. Ya hemos hablado del Día de la Independencia y que se celebra desde 1810. Supondrás que es una de las celebraciones más antiguas de México, pero ¿sabías que el Día de Muertos se practica desde la época precolombina? Antes de la llegada de los españoles a México, esta costumbre ya se practicaba. Hay registros de esta celebración en las etnias maya, mexica, purépecha y totonaca. Se celebra mediante rituales. Entre los pueblos prehispánicos era común conservar los cráneos como trofeos y exhibirlos durante los rituales que simbolizaban la vida y la muerte. A la llegada de los españoles hubieron modificaciones a esta costumbre. Se combinaron las dos culturas formando lo que se llama un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas. Por un lado, las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas, y por el otro, el festival similar mesoamericano, dando así origen al actual Día de Muertos. Esta próxima costumbre se celebra alrededor del mundo cada año, teniendo sede en las casas de las familias enteras reunidas para celebrar lo que llamamos Navidad. En México, desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre, se dan lugar las posadas. Estas fiestas recuerdan el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar para quedarse y esperar el nacimiento del niño Jesús. Esto no es lo único que se acostumbra a hacer en Navidad, pues también se celebra el Día de los Reyes Magos. Los niños que son fieles a ellos escriben cartas con los juguetes que quieren, y el día 6 de enero esperan abrir sus regalos que mágicamente se les fueron dados por los Reyes Magos. Aparte de esto, este mismo día se acostumbra comer la tan famosa rosca de Reyes. Un pan hecho de harina, huevos, levadura, azúcar y mantequilla, que se adorna con frutas cristalizadas. Y por último, un niño Jesús adentro. Si eres el afortunado que lo saca, tendrás que traer tamales y atole para el día de la calendaria celebrado el 2 de febrero. Cada mexicano se caracteriza por estas costumbres que enriquecen a la cultura de México, recordando hechos pasados y haciéndolos partes de estas celebraciones que marcan la vida de las personas que los celebran. Hemos visto que México es un país lleno de riquezas culturales, ambientales, con una gran historia y lleno de tradiciones que lo caracterizan y le dan fama a través del mundo. Así que cuando nos preguntan por qué estamos orgullosos de México, es imposible que nos quedemos sin decir nada, porque son tantas cosas que podemos decir, y con solo algunas de ellas podríamos hacer un reporte para decir por qué estamos orgullosos de México.